Bienvenido un viernes más familia a este nuestro canal. Bitácora de un explorador. Este viernes tenemos el siguiente video. Vamos a personalizar nuestro encendedor mientras hablamos de Richard Francis Burton, para mí el mejor explorador del siglo XIX. Richard Francis Burton, explorador, diplomático y escritor. Burton nació en Torquay, Devon, a las 21:30 del 19 de marzo de 1821. En su autobiografía, declara erróneamente haber nacido en el hogar familiar de Barham House en Hertfordshire. Su padre, el capitán Joseph Netterville Burton, fue un oficial del ejército británico de origen irlandés. Su madre, Martha Baker, era la heredera de una familia acomodada de Hertfordshire. Tuvo dos hermanos, Maria Catherine Elizabeth Burton y Edward Joseph Burton. La familia de Burton viajó bastante durante su infancia. En 1825 se mudaron a Francia, Tours, Orleans, Blois, Marsella, y luego a Italia, Livorno, Pisa, donde el joven Burton rompió un violín en la cabeza de su profesor de música, Siena, Perugia, Florencia, Sorrento y Nápoles, sin mencionar las excursiones de 1 o 2 semanas a otras ciudades. En Nápoles, los hermanos Richard y Edward visitaron su primera casa de lenocinio. La primera educación formal de Burton la recibió de varios tutores contratados por sus padres, mostrando desde muy pronto una gran facilidad para los idiomas. Aprendió rápidamente francés, italiano y latín. Se rumoreó que en su juventud tuvo una aventura con una joven gitana, llegando a aprender los rudimentos de su idioma, romaní. Esto quizá podría explicar por qué fue capaz de aprender más tarde el hindi y otras lenguas indostánicas con una rapidez casi sobrenatural, ya que el romaní está relacionado con esa familia de lenguas. Las idas y venidas de su juventud pueden haber inducido a Burton a considerarse a sí mismo como un extranjero durante buena parte de su vida. Como él mismo decía, «Haz lo que tu hombría te empuje a hacer, no esperes aprobación excepto de ti mismo». Burton entró en el Trinity College, Oxford, en el otoño de 1840. A pesar de su inteligencia y de su habilidad, muy pronto se distanció de sus profesores y compañeros. Se encontraba por primera vez absolutamente solo sin su familia, y se cuenta que durante su primer curso retó a otro estudiante a un duelo después de que este último se burlara de su bigote. El profesor Greenhill le presentó entonces al arabista español Pascual de Gayangos, y éste asusó la innata curiosidad de Burton hacia el árabe, que empezó a estudiar con ardor. John Barley le incitó a estudiar ciencias ocultas y también dedicó algún tiempo a aprender cetrería y esgrima, materia esta última en la que llegaría a ser una de las primeras espadas del Imperio Británico y a la que consagrará The Book of the Sword, 1884. En 1842 participó en una carrera de caballos campo a través, la famosa Steeple Chase, en deliberada violación de las normas de la universidad, pues se consideraba propia de gente de baja clase social, y a continuación se atrevió a proponer a las autoridades académicas que se permitiera a los estudiantes acudir a tales eventos. Esperando ser suspendido, esto es, expulsado, con la posibilidad de ser readmitido, como había sucedido con otros estudiantes menos provocativos que habían asistido a la cacería, Burton fue sin embargo definitivamente expulsado del Trinity College. En un desprecio final al entorno que había aprendido a denigrar, se dice que Burton destrozó los parterres de flores del colegio con su caballo y su carruaje cuando abandonó Oxford. Tras ello, decidió dar comienzo a su carrera militar, pues en sus propias palabras él no era bueno para nada, excepto para ser tiroteado por 6 peniques al día. Burton se alistó en el ejército de la Compañía de las Indias Orientales. Tenía la esperanza de participar en la primera guerra afgana, pero el conflicto había terminado antes de que llegara a la India. Le destinaron al 18º de Infantería Nativa de Bombay, con base en Gujarat, bajo el mando del general Charles James Napier. Su servicio en la India fue accidentado,
Sus continuas críticas y desplantes a una comunidad británica, a su ver irresponsable en el fondo y frívola en las formas, le valieron una reputación oscura. En sus múltiples escritos, criticó con dureza la política colonial británica, así como el modus vivendi de los oficiales de la compañía. ¿Qué se puede esperar de un imperio sufragado por tenderos? Durante su estancia, se convirtió en fluido hablante de hindi, guyaratí y maratí, así como de persa y árabe. Sus estudios de cultura hindú llegaron a tal punto que él mismo dijo que su profesor hindú le permitió oficialmente vestir el janeu, aunque la verdad de esta afirmación ha sido puesta en duda, ya que ello habría requerido largo tiempo de estudio, ayuno y el afeitado parcial de la cabeza. Este interés de Burton por la cultura hindú y su participación activa en los rituales y religiones del país le valió el rechazo de algunos de sus camaradas militares, quienes lo acusaron de volverse nativo, llegando a bautizarlo como el negro blanco. Burton mantenía un grupo de monos domesticados con la idea de aprender su lenguaje. También se ganó el apodo de Dick el Rufián por su ferocidad demoníaca como luchador y porque había luchado con más enemigos en combate singular que ningún otro hombre de sus tiempos. Fue designado para participar en la cartografía del Sindh y aprendió el uso de los instrumentos de medición, conocimientos que le resultarían útiles después en su carrera de explorador. Esta fue la época en la que empezó a viajar disfrazado. Adoptó el alias de Mirza Abdullah y a menudo consiguió pasar desapercibido entre los nativos, hasta el punto de que sus compañeros oficiales lo confundían con uno de ellos. Fue a partir de entonces cuando empezó a trabajar como agente para Napier y, aunque los detalles de sus actividades no se conocen, se sabe que participó en investigaciones encubiertas. En marzo de 1849, regresó a Europa de baja por enfermedad. En 1850, escribió su primer libro, Goa y las Montañas Azules, una guía a las regiones de Goa y la estación balnearia de Oti, donde esperaba recuperarse de una enfermedad contraída durante su estancia en Baroda. Viajó a Boulogne para visitar su escuela de esgrima, y fue allí donde se encontró por primera vez con su futura esposa Isabel Arundel, una joven católica de buena familia. Movido por el deseo de aventuras, Burton consiguió la aprobación de la Royal Geographical Society para explorar la zona y consiguió una autorización del Consejo de Administración de la Compañía Británica de las Indias Orientales para que le dieran un permiso indefinido del ejército. El tiempo que pasó en el Sindh le había preparado bien para su peregrinación a la Meca, y los 7 años en la India le habían familiarizado con las costumbres y el comportamiento de los musulmanes. Fue este viaje, iniciado en 1853, el que hizo famoso a Burton. Lo había planeado cuando viajaba disfrazado entre los musulmanes de Sindh y se había preparado minuciosamente para la tarea con el estudio y la práctica, incluyendo el hacerse circuncidar para reducir más el riesgo de ser descubierto, como ya había hecho uno de sus modelos, el espía español Domingo Badía, Ali Bey. Aunque Burton no fue el primer europeo no musulmán que realizó el peregrinaje, tal honor se debe a Ludovico de Bertema en 1503. Su peregrinaje es el más famoso y mejor documentado de su época. Adoptó varios disfraces para justificar cualquier peculiaridad de su habla, pero incluso así tuvo que demostrar gran comprensión del intrincado ritual islámico y familiaridad con las minucias de las maneras y la etiqueta orientales. El viaje de Burton a la Meca resultó bastante accidentado y su caravana fue atacada por bandidos. Como él mismo escribió, aunque ni el Corán ni el sultán piden la muerte del judío o cristiano que traspasen las columnas que señalan los límites del santuario, nada puede salvar a un europeo descubierto por el populacho o a uno que tras la peregrinación se haya mostrado a sí mismo como infiel. El peregrinaje le dio derecho al título de Hajji y a llevar un turbante verde. La narración del propio Burton sobre su viaje apareció en 1855 en su obra The Pilgrimage to Al-Medina and Mecca. Esto es todo por esta semana, espero que os haya gustado. Darme un pulgar arriba.
suscribiros a esta comunidad para ser de la familia y dejar un comentario. Cada viernes un vídeo nuevo, seguirme en Instagram para más fotos de lugares. Que tengáis una maravillosa semana, hasta la próxima.